María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos al capítulo 5. En esta temporada hemos estado hablando sobre qué es la fantasía desde distintos puntos de vista. Empezamos conversando sobre Todorov, quien basa su definición en la duda del lector ante los hechos sobrenaturales. Y seguimos con Farah Mendlesohn y sus 4 categorías de la literatura fantástica. En relación con esto, hoy queremos hablar sobre los subgéneros de la fantasía y cómo estos aportan y cuestionan la definición de la literatura fantástica. Empecemos. Bueno, creo que a lo largo de nuestro recorrido, como por textos y no sé si definiciones o categorías, como que en nuestra investigación, también para el episodio de hoy, nos encontramos con una lista gigante de subgéneros, ¿no? Como que en verdad encontramos como, pues que las personas dan como entre 20 y 30 subgéneros, si no estoy mal, en la lista que tenemos en algún cuaderno. Sí. Y pues eso nos sorprendió mucho porque nos cuestionó sobre, ¿son necesarios todos esos géneros? En verdad, ¿amerita que existan todos esos géneros para definir tantos tipos de fantasía? ¿Y por qué surgen tantos subgéneros? ¿No? ¿Es algo del lector, es algo del mundo editorial, es una combinación de ambos, de qué hablan o a qué se refieren los subgéneros, como a qué responden, si a los gustos del lector o a sus necesidades de cómo saber qué tipo de literatura está leyendo, o es más una etiqueta pues editorial de mercado que pues la ponen como para lograr identificar y clasificar pues determinados tipos de textos. Claro, es esa pregunta por hasta qué punto vamos a seguir creando subcategorías y en función de quién finalmente. Porque, no sé, pensemos por ejemplo en un libro en el que encontremos dragones que tienen un rol súper importante en la historia, pero también podemos encontrar un romance entre una mujer y un hombre lobo. ¿Qué pasa ahí? O sea, estaríamos en un híbrido entre fantasía de dragones, que está en la lista que dijiste ahorita, la lista infinita, un híbrido entre eso y entre romance paranormal, o tendríamos que pensar un nuevo subgénero. Entonces también es la pregunta por hasta qué punto y si de verdad los subgéneros tienen que responder casi que de forma particular a cada obra, o si podemos seguir clasificándolas de acuerdo a los subgéneros que ya están. Y también en función de quién, lo que decía ahorita, porque está el lector, está la academia, está el mundo editorial, el mercado, a quién benefician estos subgéneros y de qué forma especialmente inciden en la experiencia misma de lectura, de qué manera afecta al lector conocer o no estos subgéneros y su relación con lo que está leyendo. Y yo creo que también como cuáles son los rasgos que se eligen para definir cada subgénero. Entonces, por ejemplo, lo que decías fantasía de dragones es solo porque hay dragones y pues yo diría que si los vamos a definir porque hay dragones, o sea, como que un subgénero se define por la presencia de un dragón, no solo es porque haya un dragón, sino porque el dragón como que ocupa un lugar central en la historia, ¿no? Entonces creo que, no me acuerdo, o sea, no me lo he leído, pero creo que hay un libro, luego busco el nombre, en el que es como una sociedad de dragones tipo Jane Austen, pero son dragones, o sea, no hay seres humanos, es como una familia de dragones literal. Entonces ese libro sería Fantasía de Dragones, o por ejemplo hay unos que definen como fantasía victoriana y solo porque básicamente pues está ambientada en la época victoriana, pero entonces supongo que eso también estaría mezclado con fantasía histórica o cosas así. Entonces yo creo que pues para que nos logremos explicar mejor, es hora de que hablemos de algunos subgéneros en específico para que veamos cómo en verdad hay muchos. Nosotras elegimos algunos que creemos los más, no sé si relevantes. Entonces, María, no sé si quieras empezar con el primero. Claro que sí. Entonces, el primer subgénero del que les vamos a hablar hoy es la fantasía épica. Bueno, cuando pensamos en fantasía épica, yo creo que lo primero o por donde podemos empezar es por la creación de mundos secundarios que literalmente están construidos en toda su complejidad, con su geografía, su historia, su cosmovisión, mundos completamente construidos, diferentes al nuestro, pero
son mundos que tienden a estar muy relacionados con la mitología y con la figura del héroe. Y además que nos llevan un poco de regreso a los orígenes de lo que conocemos hoy como sociedad actual, es decir, la Edad Media, nos llevan a esa vida primitiva donde básicamente el desafío era sobrevivir y es por esto que nos encontramos con la figura del héroe y con la guerra como protagonistas principales de estas historias. Sí, y además, pues yo creo que también como María decía, como este es un subgénero que ve mucho de el mito y pues de la figura del héroe, pero también como literal remontarnos como a los poemas épicos de tiempos muy antiguos. No sé, la Ilíada, la Odisea, que se conocen los poemas que cuentan, pues sí, hechos de guerra, ¿no? Y hechos que son, o se entienden a veces como heroicos. Entonces, está muy en conexión con esa forma también de narrar esas historias bélicas y como de mostrar un mundo en guerra, ¿no? Y ese es el conflicto principal a veces de este tipo de historias, que hay un mundo que está en guerra, llámese con un señor oscuro, o un mago oscuro, o una maga oscura, lo que sea, pero como que también siempre está o tiende a estar muy definido quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y pues dentro también por todo esto, ¿no? Por su relación con los mitos, que también como que los vuelven a traer de alguna manera o a ser como repensados a los retellings de alguna manera. No sé, pienso, por ejemplo, en, no sé si Percy Jackson, yo no me leí Percy Jackson, pero en Percy Jackson lo que se hace es literalmente coger los dioses griegos y traerlos a nuestros días. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Como coger toda esa mitología y pues ahí se está también en guerra, bueno, se tiene esa aventura en la que se tiene que derrotar a alguien. Y por eso también, pues, aunque en Percy Jackson no se crea un mundo secundario completamente, eso creo que ahorita lo hablamos cuando hablemos de High Fantasy y de Low Fantasy, pero en la fantasía épica que se relaciona con la High Fantasy, con la fantasía alta, como que se crean mundos secundarios a los que nosotros, pues, distintos a los nuestros, con leyes distintas y a los que nosotros entramos, y también tienden a ser libros de muchas páginas, ¿no? No son historias de 100 páginas, 200, 300, sino que tú te puedes encontrar con libros que pasan de las 1000, ¿no? O de 800 páginas después. Y que usualmente son sagas o al menos trilogías. Y pues, por ejemplo, otra característica es que siempre, digamos, el primer libro puede tener, no sé, 700, pero como que van aumentando, ¿no? El segundo ya tiene 1000, el tercero 1200. Y estoy pensando, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego, que literalmente es así. O sea, el primero tenía como 800 y ya el tercero es como 1200. Entonces siempre van aumentando porque ese mundo también se va complejizando cada vez más. Sí, como las relaciones y el detalle que hay que darle al mundo, ¿no? Ujú. Como que vamos también descubriendo que es algo que nos lleva a los capítulos anteriores, ¿no? Y lo de la portal que es y cómo vamos descubriendo el mundo, de la de inmersión y cómo también, pues, la fantasía épica y los tipos de fantasía que vemos acá también se ven como mezclados en relación con esos 4 tipos de categoría que vimos con Para. Entonces, como creo que pasando a la high fantasy, que es, pues sí, o sea, básicamente a veces como que la high fantasy y la épica como que se pueden, como que se combinan, como que hay una débil línea entre las dos. De hecho, dicen que en muchos casos la high fantasy también se puede traducir como fantasía épica. Uh-huh. Entonces, pues como que los puntos que dijimos de la épica se podrían como transpolar a la de high fantasy. Y sí, literalmente como lo único que podemos agregar es como que los mundos se construyen con mucho detalle, como pasa en un mundo secundario, y que en los términos high fantasy y low fantasy no se refieren como a la calidad literaria del texto, Sí, eso es súper sino importante. a cómo se hace presente el elemento fantástico y como la relación con el mundo primario. Entonces, mientras que en la high fantasy se crea otro mundo completamente secundario, en la low fantasy por lo general el escenario principal es nuestro mundo, nuestra realidad, la realidad que compartimos, lo que llamamos ese mundo primario, y lo que pasa es que ese elemento mágico de alguna manera va a entrar y va pues a romper un poco con ese mundo como lo conocemos, que recuerda a Toro, que recuerda a la fantasía de intrusión. Ujú. Y lo más importante también es que la magia no da forma pues al mundo en el que ocurre la acción, ¿no? Al que ocurre la historia, mientras que en la high fantasy, pues la magia determina mucho de los modos del mundo y de los modos de la realidad y de las personas que viven en él. Sí.
Bueno, yo creo que para agregar a eso, pues precisamente como en High Fantasy estamos en un mundo secundario, hay un nivel de detalle que es básicamente lo que hablábamos también en uno de los episodios de Fara, ¿no? Como nos están presentando todo el tiempo eso que nos hace sentir como ese asombro. Claro, depende del tipo de, bueno, según para dependería del tipo de fantasía en el que estemos, si es intrusión, si es Portal Quest, pero igual siempre está este detalle porque nosotros estamos en un mundo que no conocemos, que hasta ahora estamos conociendo. Y bueno, cuando estamos en sagas, pues digamos que en el primer libro usualmente está como esta introducción más marcada al mundo, como nos lo presentan de una forma más detallada, pero siempre a lo largo de los libros, la cantidad que sea, nos están describiendo y estamos conociendo más y más de ese mundo que sigue siendo pues de alguna forma nuevo para nosotros. Sí, yo creo que no sé, por poner ejemplos, yo creo que uno de High sería como tú, pues los libros que estás leyendo, los de Canción de Fuego y Hielo de Martin y de Low. Ay, yo creo que Percy Jackson entra ahí, no lo había pensado, pero Percy Jackson también mezclado con el Van Fantasy, pero yo creo que Percy Jackson es que como que estoy que tener algo en cuenta es que los subgéneros se tocan entre sí, ¿no? Y se relacionan y se mezclan y no es como que uno solamente pueda, bueno, yo no creo que eso pase tan fácilmente que uno solo pueda como decir, este libro es de tal categoría y ahí se quedó forever, ¿no? No, sino que pues puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, no sé, pienso también como en Cazadores de Sombra. Ahí estamos en un mundo primario, ¿no? En el que Clary, si no estoy mal, pues se da cuenta de que es una cazadora de sombras y todos los demonios y otras criaturas mágicas que viven por ahí en su mundo, que ella no sabe que existían. Y pues estamos básicamente en un mundo primario que después pues se vuelve como que se cambia la perspectiva sobre él, pero pues seguimos en como la base en parte de este mundo nuestro. Claro, yo creo que relacionado con eso que estás hablando de cazadores de sombras, podemos seguir con fantasía urbana. Sí, como en relación con Cazadores de Sombras también. Aparte de, pues como catalogarlo como low fantasy, podríamos también, yo creo que en urban fantasy, la verdad no sé si en dark, en romance paranormal, porque no sé, porque pues Clary también es en cierto sentido, no sé si de llamarla paranormal, pero al menos como medio sobrenatural, pero en la urban fantasy porque estamos en una historia que también se desarrolla, pues como el nombre lo dice, la fantasía urbana en un medio urbano, en una ciudad, que creo que es, pues no estoy segura si es Nueva York, pero la fantasía urbana se caracteriza por eso, ¿no? Porque la acción está centrada en una ciudad y lo curioso es que la relación con la ciudad va a determinar la historia. Por un lado, se puede hablar de una ciudad o sea, como se puede hablar de dos formas de la ciudad, ¿no? Como una ciudad que se hace fantástica, entonces es en parte distinta a lo que nosotros conocemos, o una ciudad que de alguna manera se sabe vieja, bueno, es que no sé cómo más decirlo, pero sí como que se sabe vieja y sabe que su sentido está perdido en el pasado, pero es saber que ese sentido, que ese significado, y los personajes lo saben, ¿no? Como que en algún pasado remoto habrían podido encontrar el sentido de su actuar, el sentido de sus vidas, el sentido de ser de la ciudad, pero eso se perdió. Entonces está como también esa nostalgia y ese sentimiento, no sé, tal vez de frustración también, ¿no? Como de, bueno, ya no se pudo, ¿no? Como, y eso también, como que esta fantasía también trata de hablar sobre y reflexionar sobre la experiencia urbana del ser humano, porque pues del surgimiento de las ciudades, todo lo que los escritores también pues discurrieron al respecto en sus textos, no sé, Baudelaire, Poe, por ejemplo, Poe en El hombre y la multitud, ¿no? Ese hombre que va caminando ahí en medio de un montón de personas como sin encontrarse, o la experiencia del flaneur que pasaba al frente de las vitrinas o que caminaba por la ciudad. Y eso, esa experiencia de lo que es ese cambio, no sé si decir brutal, pero sí es pues un cambio que impacta al ser humano de estar, no sé, en unas sociedades más rurales a sociedades urbanas, ¿no? Ver que creo que también es algo que es como una contra, o sea, como que se entra un poco en discusión, no sé, como con otros tipos de fantasía, como la fantasía épica, porque en lo épico lo que se busca es como lo rural, lo exaltar el campo, exaltar las vidas de no más primitivas, porque son las, pero siento que
como que dicen, lo primitivo se tiende a entender hoy en día como algo menos, como sí, menos superior, y no es eso, sino como, no, vivir en el campo, ¿no? Y esa contraposición de esas dos formas de vida, ¿no? Lo que es vivir en una ciudad contaminada, en esas ciudades del siglo XVIII-XIX, en las que las chimeneas sacaban un montón de humo y las calles estaban súper sucias, y la multitud de una ciudad, pues eso impacta. Entonces, como que la fantasía urbana, así como otros escritores lo hacen en una literatura más realista, por decirlo de algún modo, pues también es una reflexión por nuestra relación con la ciudad y cómo la ciudad, al ser tan grande, permite que otras cosas entren, permite fracturas, permite quiebres, permite fisuras por las que las cosas fantásticas pueden entrar y estas pueden romper nuestro mundo y la manera como lo comprendemos. Pero entonces también nos habla de esa experiencia como de terror y asombro, ¿no? Asombro de, sí, como de verse frente a un lugar tan gigante, tan lleno de personas, tan lleno de experiencias también, porque la ciudad ofrece muchas experiencias, pero también de terror de saber esto es tan grande que me puedo perder, ¿no? Y como, sí, me pierdo a mí, puedo perder el sentido, puedo perderme en la ciudad, estar en un punto y terminar en otro peligroso, por ejemplo. Entonces es como esa, sí, como que trata de pensarse esa experiencia del urbano y cómo eso nos afecta y cómo permite y cómo eso se puede relacionar con lo fantástico. Claro, y es que de hecho el término se utilizó por primera vez en los 80 para hacer referencia a las novelas que traían lo fantástico a la ciudad y en las que desde siempre han sido evidentes esas grietas de las que hablabas ahorita, como posibilidades para la entrada de lo fantástico. Y ya que hablaste de Percy Jackson, pues yo tampoco he leído los libros aún, pero recuerdo la película del Ladrón del Rayo, cuando él tiene que ir al inframundo para rescatar a la mamá y literalmente la entrada es en Los Ángeles, ¿no? O sea, ellos están en esta ciudad y entran por ahí al inframundo y se encuentran con Hades y bueno, todo esto. Entonces es como estas grietas, o sea, como en la inmensidad de la ciudad nos permite seguir descubriendo lugares o cosas que aún no conocíamos a pesar de que llevemos pues toda nuestra vida viviendo ahí. Por ejemplo, yo llevo toda mi vida viviendo en Bogotá, pero todavía no podría garantizar como 100% si yo conozco por completo toda la ciudad, porque aún hay muchos lugares que no he visitado, entonces siempre está como esta opción en la inmensidad de la ciudad poder seguir descubriendo lugares nuevos. Sí, se me ocurre otro ejemplo que yo no sé si es fantasía urbana, así vamos, no, o sea, pero se me ocurrió por el hecho de la ciudad en la que entran cosas y es un libro, una saga de Laura Gallego, la de la Citadela, no estoy mal. No lo he leído. Sí, María. Los guardianes de la Citadela. Ah, de la Ciudadela, los La guardianes de la ciudadela. Ciudadela. Ah, sí, eso sí. ¿Cuál es Los la guardianes, Ciudadela? yo sabía que tú la habías visto. Los guardianes de la ciudadela, en la que, pues, no es un mundo como, o sea, no es un mundo primario, no es nuestro, yo creo que en la urban tal vez eso, no, o sea, no, también pueden ser ciudades inventadas, ¿no? Porque en una ciudad inventada se puede también puede reflexionar sobre nuestra experiencia de ciudades reales. Pero entonces esta es la historia de Axel, una chica que vive en un pueblito y ellos sufren de ataques de monstruos, literal. Ujú. Las ciudades viven amuralladas y pues los monstruos matan personas, niños, se los comen de todo. Y ella, pero ella quiere salir, ella como que le interesa mucho estudiar los monstruos, entonces ella un día se va del pueblo con no me acuerdo quién. Y ella logra al final llegar a como a la ciudad principal, ¿no? Y la ciudad principal es como todo el mundo la ve como allá, ya no entran los monstruos, todo es como no, ya está seguro, ese es el lugar literalmente como ahí te puedes sentir seguro, no hay monstruos, nada te va a pasar. Y la ciudad se divide como en círculos amurallados, ¿no? Como es una especie de círculos concéntricos que se van cerrando sobre sí mismos. Y tú vas pasando como de círculo en círculo, ¿no? Y ya medio claramente, jerárquica, recorrido jerárquico, ¿no? Hacia el centro están los más ricos. Pero entonces lo que Asling descubre es que los monstruos también se están colando en esa ciudad, ¿no? Entonces es lo que hablamos, ¿no? Como la inmensidad de la ciudad también permite esos quiebres y esas fracturas de que los monstruos entren, no sé, por una alcantarilla o por una fisura en la muralla o por un túnel que construyan. Claro, y pues es interesante que menciones esa trilogía porque sí se nota mucho como esa relación entre el campo y la ciudad, porque, bueno, ellos específicamente viven en aldeas.
Entonces, sí, así como tú decías, ellos son atacados por los monstruos, entonces básicamente cada aldea tiene que aprender a sobrevivir, aprender a defenderse de los monstruos que los atacan, y para eso pues se ha muerto mucha gente, ¿no? Mientras aprenden cómo atacan los monstruos y qué objetos o qué hierbas o qué elementos les ayudan a defenderse de ellos. Y por eso es que muchas aldeas con el tiempo se han ido extinguiendo. Entonces, la protagonista aprende a escribir y a leer porque el escriba de la aldea de ella pues ya está muy viejo, entonces decide prepararla, como entrenarla para que ella pues pueda heredar este oficio. Y es en este momento cuando ella decide empezar a hacer un bestiario que ayude a todas las personas a saber cómo defenderse de los monstruos. Y es ese mismo deseo el que la motiva a salir de su aldea y a ir a otras aldeas y aprender todo lo que ellos saben e irlo anotando en su bestiario. Entonces, hay personas que viajan de una a otra aldea y pues hacen intercambios de comida, de objetos, porque como no pueden salir de su aldea, pues no tienen acceso a todo. Y literalmente para conectarse con otras aldeas o para conseguir algo que no tienen en su aldea, tienen que esperar a que estos viajeros lleguen para poderles comprar o hacer intercambios. Entonces es así como ella un día decide irse con ellos y pues básicamente arriesgar su vida porque en el camino es donde pues muchos monstruos los pueden atacar, pero ellos también pues como son viajeros tienen experiencia defendiéndose de los monstruos y así es como ella pues los ve por primera vez que ya empieza a salir porque ya toda su vida había estado dentro de su aldea, entonces empieza a salir, los ve, aprende cómo defenderse y va registrando todo eso en su bestiario, luego visita otras aldeas y así hasta que llega a la más cercana a la ciudadela, entonces pues en todo este trayecto vamos viendo como ese cambio y entre las aldeas y la ciudad y cómo entre más cercanos están a la ciudadela, pues más protección hay. Por ejemplo, en un lugar muy cercano que se llama La Jaula, pues precisamente tiene este nombre porque básicamente es como una jaula gigante donde los monstruos que atacan en ese lugar no pueden entrar porque también es interesante que en cada lugar hay monstruos distintos, entonces sí, esa jaula los tiene seguros y ahí también es cuando ella tiene como su primer encuentro con un guardián de la ciudadela, que son como estas personas de las que todo el mundo ha escuchado, pero casi nadie conoce, o los que viven en las aldeas más lejanas todavía no han llegado a conocer porque ellos solamente están en la ciudadela o en los lugares más cercanos a la ciudadela. Entonces, bueno, es en esta jaula, o sea, básicamente la intención de ella no era llegar hasta la ciudadela, pero pues pasan muchas cosas, ella conoce a un guardián, o bueno, a una persona que tiene uno de los rasgos de los guardianes, porque no todo el mundo puede ser guardián, tienes que tener literal una característica específica que te da como ciertas habilidades superiores a las de los demás seres humanos. Entonces, bueno, ya conoce a uno y lo reclutan para que sea guardián. Y ahí es cuando ella decide llegar a la ciudadela, decide entrar y así como tú decías ahorita, son como círculos dentro de círculos dentro de círculos y en el centro de la ciudadela está el lugar pues más importante donde viven las personas que tienen más influencia en el lugar. Entonces, pues, por supuesto, ya tiene que atravesar como una serie de dificultades para poder ir adentrándose a la ciudadela y de hecho pierde su bestiario, que básicamente es como el trabajo, el gran trabajo de su vida y de sus viajes y por lo que se arriesgó. Pero bueno, el punto es que ya cuando ella decide entrar, o cuando logra entrar, mejor dicho, descubre algo súper interesante, que creo que ya es en los siguientes libros, cuando ella ya por fin está como en la parte, no en el digamos, como en el centro de la ciudadela, pero sí en uno de los círculos más importantes, descubrir que el origen de esos monstruos está en el lugar, entre comillas, más seguro de la ciudadela, ¿no? Esto genera pues todo un choque y bueno, ahí es cuando ya se desarrolla el tercer libro, pero sí, eso que dices es súper importante porque nos muestra como esa diferencia entre las aldeas y la ciudad, como entre la vida en la que básicamente tú eres quien se juega la vida saliendo a ir por provisiones, saliendo a ir a campo a recolectar lo que necesitan en tu aldea para sobrevivir, a un lugar en el que pues tú puedes desempeñar tus labores, tú puedes dedicarte a trabajar en una biblioteca, tú puedes tener tu zapatería, bueno, el trabajo que quieras, porque pues si hay peligros, si hay monstruos, que es
Muy improbable, pero en caso de que llegue a ver, hay unos guardianes que están entrenados, que tienen armas, que tienen todos los conocimientos, saben todo de los monstruos y te pueden defender. Ahí se trae otro punto, ¿no? Como la ciudad permite la entrada de monstruos, pero también puede generarlos, ¿no? Ujú. Eso es muy interesante. Y también como el desconocimiento de esa historia, o sea, de lo que pasó años atrás y que generó que la realidad fuera así, ¿no? Como que ellos tuvieran que vivir alejados y encerrarse básicamente, es lo que permitió de alguna forma que las cosas terminaran siendo como eran. Pero cuando ellos descubren lo que pasa y pues pueden buscar una solución, o sea, es eso, ¿no? Como no sabemos todo y eso también permite que estén esas grietas. Yo creo que eso también nos permite como relacionarnos con la fantasía oscura, que Sí, es otro género que por lo general también es muy de ciudad, aunque pues puede pasar en otros escenarios, pero es como quién eso es el lector, bueno, el personaje, sí, el lector también, pero aquí lo importante es el personaje, y es que el personaje adquiere nuevos conocimientos y acá no es como, wow, qué chévere, qué alegría, que ahora sé que hay hadas por ahí y elfos y vampiros, siempre no, sino que este conocimiento se ve como algo que lo afecta a un nivel existencia, por decirlo de algún modo, que en verdad genera una crisis. Y en la fantasía oscura lo que se ve es como al personaje tratando de comprender y de vivir esa crisis. sí, sí, es que siempre hay como una historia secreta que es lo que afecta y lo que genera esa crisis, ¿no? Entonces, cuando el personaje se entera de esto, es algo muy fuerte para él que de hecho lleva a que él pueda incluso cambiar físicamente, o sea, no son solamente como sus cuestiones éticas que lo ponen a repensarse su vida, sino literalmente también puede llegar a tener cambios físicos y pues tiene que aprender a vivir con eso. Sí, y entonces esa historia secreta es lo como ese conocimiento que lo va a afectar. Y en eso también está el hecho, que ahorita hablábamos también con la fantasía urbana, y es que el mundo no es solo lo que nosotros vemos y percibimos, ¿no? Sino que hay algo oculto y el conocerlo pues nos genera una crisis. Y hay pues un primer momento de resistencia de qué es esto de qué está pasando, ¿no? Como así de shock. Y luego ya un momento en el que el personaje puede tal vez como tratar de aceptarlo y de vivir con él. Y este tipo de fantasía también se relaciona como con la literatura de terror o de horror y esos géneros más oscuros, aunque este se llame fantasía oscura. Sí, aunque ahí es importante como diferenciar porque sí se relaciona con el horror y como con lo gótico, lo más como oscuro de la fantasía, pero sí hay como unas distinciones claras. Se relaciona porque comparten mucho vocabulario, ¿no? Como, y está también como esta atmósfera que hablábamos un poco en todo de estoy sintiendo que algo va a pasar, el ambiente, como las sensaciones del personaje me llevan a pensar que ya viene esa intrusión, que mejor dicho algo va a pasar de verdad. Pero la diferencia esencial es que en Fantasía Oscura está como el hecho de aprender a vivir con eso. ¿No? O sea, no es solamente como la intrusión y nunca supe si el fantasma que vio la institutriz era real o no, si los fantasmas eran reales o no, sino que de verdad tenemos que de alguna forma llegar a aceptar este conocimiento, esta historia secreta y aprender a vivir con eso y con los cambios que esto nos genera como personas en nuestro mundo. Sí, eso, ya que hablaste ahí indirectamente de Henry James y una vuelta de tuerca, como que me hizo pensar como en qué hubiera pasado si la institutriz en verdad digo, en lugar de estar solo como en su opinión y en su visión de mundo hubiera llevado esa crisis que ya tenía hacia otro lugar, ¿no? Como tal vez aquí sería como de tratar de comprenderla y también tal vez de hablarla en relación, no sé, con Miles, con Flora, como en verdad, pero como, sí, como dirigir esa crisis de otra manera y no pues en lo trágico que pasa al final, que yo todavía no sé si, pues no voy a dar ese spoiler, pero como, ¿no? Como que hubiera pasado si ella hubiera reaccionado de una manera distinta a esa crisis que estaba viviendo. Uh -huh. Y esta fantasía también pues pone no solamente sí, como decía María, no solo es como la intrusión entra y bueno, ya, chévere, tengo que destruirla, loca, sino que entran como que se generan dilemas éticos con la intrusión. Entonces, todas esas preguntas sobre cómo nos relacionamos con eso otro, ¿no? Con eso otro que tal vez también consideramos monstruoso, eso cómo cambia nuestra manera de ver y vivir y estar en el mundo.
Claro, porque además acá no llegamos a eso otro, como pasando un portal y sí, como llegando a lo desconocido, sino que eso invaden o llega a nuestro mundo, pero pues de alguna forma el hecho de que eso pase así, o sea, que la fantasía llegue de esa manera, también genera que haya como un camino hacia el conocimiento, ¿no? O sea, como que esa transformación del personaje lo lleve a, no sé, algún conocimiento superior, sabiduría, como también está ese crecimiento del personaje cuando lo acepta y pues cuando aprende a vivir con eso. Y yo digo que es un subgénero de la fantasía oscura, pero la verdad, lo sigo dudando ahí. Pero sí es algo, o sea, está dentro de esa etiqueta, dentro de ese nombre, pero que es el romance paranormal. Y es, pues, también está esa historia del personaje que se entera de que, no sé, hay vampiros, hay hombres lobos. Y pues, como una gran parte, o sea, como un rasgo que lo define así mucho es, pues, esa historia de amor, ¿no? Y de deseo también de querer estar con ese ser fantástico, con ese ser que pues no, básicamente no es un ser humano. Notas ahí nuestro ejemplo estrella, porque no sé por qué está volviendo tanto en nuestras conversaciones, pero es Crepúsculo, ¿no? Como Bella descubre que Edward, la existencia de los vampiros, que Edward es un vampiro y pues ella en verdad quiere estar con Edward, quiere volverse vampiro para poder estar con él. Sí, en este subgénero, algo importante es que, bueno, como decía Lau ahorita, usualmente se relaciona con fantasía oscura porque la mayoría de romances paranormales pues tienen lugar en eso, ¿no? En la fantasía oscura, o sea, comparten muchas características, pero algo que de pronto la hace diferente es que aquí eso, o sea, eso extraño, ese elemento fantástico ya se ha aceptado, o sea, ya se ha aprendido a vivir con eso, entonces pues por ejemplo en Crepúsculo vemos que al principio a ella, claro, es esta reacción de, bueno, algo nuevo, ¿no? Como un choque ahí, wow, eres un vampiro y cuando Jacob pues también se transforma y ella queda como, hay hombres lobo. Entonces es como algo que genera un choque, pero pues es algo que dura muy poco realmente, o sea, ya lo acepta y ya aprende a vivir con eso y no solamente aprende a vivir con eso, sino que desea estar con Edward, en otra parte también con Jacob, pero usualmente con los vampiros. Entonces sí, es como no solamente lo acepto, sino que quiero ser parte de eso. Y entonces también es que como que los tres personajes van adquiriendo conocimiento sobre ese nuevo mundo al que se están adentrando y eso se va acumulando en los libros que siguen o en el libro que estamos leyendo, ¿no? Si empezamos el primer libro de un romance paranormal, pues sí, como vamos a conocer por primera vez ese mundo, esas criaturas y así, pero pues en el segundo ya no nos van a volver a explicar que es un vampiro, por ejemplo, ¿no? Eso ya está en el personaje y en nosotros también. Ujú, sí, ya lo que, o sea, ya no es como volver a qué es un vampiro y cuáles son como sus, no sé cómo decirlo, como habilidades, sus poderes superiores, sí, sino ya empezamos a conocer más de ese mundo. Entonces, volviendo al ejemplo estrella, en el primero descubrimos que existen los vampiros, pero ya en los siguientes libros nos damos cuenta que hay como otra comunidad de vampiros que son los Vulturis, o cuando descubrimos lo que pasa con los niños vampiros, sí, como que vamos conociendo nuevas cosas de ese mundo. Y eso le permite también al personaje como ir adentrándose más en ese mundo, ¿no? Y sobre todo con más conocimiento le da también como más herramientas para que también se pueda relacionar un poco. No, no siento que esto sea tan portal, pero de cierta manera como que sí muestra esa relación con el conocimiento, ¿no? Porque cuando uno está también en una portal uno va adquiriendo y adquiriendo datos y conocimientos y el libro tal tiene tal secreto y este es el mago tal y el dragón tal y el malo es tal, ¿no? Entonces como que uno va acumulando conocimientos y va actuando gracias a esto, como que se va forjando un camino que me lleva a, no sé, a estar con Edward para siempre o a derrotar a Sauron, ¿no? Así como esos conocimientos nos permiten cosas, pero pues algo súper mega central del romance paranormal es que no va a ser, vamos a derrotar al señor oscuro de turno, sino pues amémonos por siempre, por decirlo como yo quiero estar contigo, ¿no? Así eso me haga daño. Que también pues está ahí como cuestionable, ¿no? Cómo se comprende el amor en estos tipos de textos, porque por lo general también es como una chica así súper, no, es que no es inocente, pero así como un poco alejada del mundo, por lo general le gusta leer o estudiar algo relacionado con libros, como es un ser un poco retraído y también por eso, como hablamos, eso le permite como prestar la atención a otras cosas, pero pues también como, y el vampiro lo que sea llega y entonces también como ver, como cuestionar
ese amor que se presenta en este tipo de relatos, pero y también como el papel que se le da a la mujer y al hombre o a ese romance o a los integrantes de ese romance paranormal, que no necesariamente tienen que ser mujer y hombre, pero cómo se da esa relación entre esos integrantes y cómo eso influye, porque Bella en parte se pierde a sí misma, o sea, como que en verdad se entrega por total y es como, no sé, a mí me asombra un poco. Sí, pero también es porque es el deseo de ella. De hecho, ahí ella tiene esa lucha pues constante con Edward, como yo quiero convertirme en vampiro y él, como no, no lo hagas. Es como este dilema que él tiene todo el tiempo de no lo hagas porque pues vas a perder tu humanidad, o sea, como este miedo de, sí, no me importa que envejezcas igual, pero sí, es como, es una pregunta interesante, ¿no? Es como hasta qué punto se renuncia a sí mismo, como a lo que somos, para poder llegar a ser parte de esa relación o de ese romance. Que también lo hablábamos con Farah, creo, que eran esas novelas de intrusión en las que en verdad el personaje se entrega a eso fantástico y en verdad es y se pierde a sí mismo porque solo actúa en función de lo que le pide lo fantástico. Ujú. Entonces eso es como interesante verlo, cómo se construye el personaje y qué pasa con él en esa relación con lo fantástico. Ya como en los últimos dos subgéneros, pues a mí como que me da cosa decir que el realismo mágico haga parte de la fantasía, pero digamos que pues hay personas que los han relacionado y pues uno dice como sí, pues uno lo relaciona. El profe Andrés decía como que también están relacionados, ¿no? En el capítulo anterior se habló como el realismo mágico y que se debería, y él proponía esa pregunta como de, pero ¿qué pasa si nuestra realidad es tan absurda que entonces lo pensamos o la consideramos fantástica, pero entonces ¿qué pasa con lo fantástico si la realidad está ya de por sí tan fantástica? Entonces ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo fantástico? ¿Qué es la fantasía? Pero digamos que algo importante es que sí se mezcla esa noción de realidad con lo fantástico, ¿no? Pero también se da como una integración, una relación como entre aspectos políticos, sociales y míticos. No sé, pensar en Cien años de soledad y cómo se habla, pues Gabriel García Márquez habla, no sé, yo creo que es un ejemplo que se conoce mucho, pero de la masacre de las bananeras, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es político, social, pero también se lo habla de un modo, en un marco, no sé si mítico, no sé si llamarlo mítico, pero sí como de fantasía, ¿no? Entonces, la cola de cerdo, que alguien se va volando, el manuscrito que va a estar leyendo Melquiades, que también tiene un poco ahí de, es como de guay, ¿no? El manuscrito que se está leyendo. Como todo eso forma un marco para como transformar también esa realidad. Exacto, y ahí pues me acuerdo mucho de Farah, porque ella decía, bueno, algo muy importante en este subgénero es como entender cuál es la noción de realidad para los que están leyendo, ¿no? Por ejemplo, para nosotras como latinoamericanas, cuál es nuestra noción de realidad, pero cuál sería la noción de realidad pues de otro continente, de otro país, ¿no? Entonces, para lo que para nosotras puede llegar a ser realidad para otras personas, ¿no? Incluso acá dentro de Colombia. Y esto también creo que lo hablábamos en algún momento en otro episodio, como dentro de pueblos, pues es muy cotidiano ciertas cosas que para la ciudad serían completamente fantásticas, o al menos no serían parte de la cotidianidad. Entonces, es importante como tener en cuenta esa noción de realidad para que podamos decir, bueno, en qué medida si hay fantasía, ¿no? Cómo esta fantasía se relaciona con lo que conocemos como realidad y genera este, pues, realismo mágico. Y viceversa, ¿no? Lo que puede pasar en la ciudad tal vez necesariamente no pasa en el campo y lo consideramos fantástico en la ciudad, pues tal vez no sea fantástico en el campo, no. Pero también en esta relación, como con ese aspecto mítico, está todo lo del pensamiento mágico. Y que es el pensamiento mágico, no es como, no me acuesto, no sé acordar como de mi tesis, que ahora no me acuerdo bien, pero por ejemplo, lo que las creencias que pues tenían algunas culturas, no sé si todavía las creencias existan hoy en día tal vez, pero era por ejemplo que en verdad un objeto de la persona representaba a esa persona. Entonces si uno cogía, no sé, un cabello o un, no sé, un collar, un saco y uno actuaba sobre él, pues también le estaba haciendo algo a la persona, por ejemplo. O que el corazón se podía como guardar en algún lugar y pues y no te morías, por ejemplo, o el ver y el sentir y el como el saber que el árbol estaba vivo, ¿verdad? O sea, que en verdad que algo habitaba en él. Como ese es su pensamiento mítico, mágico, que también permite la construcción de realidades
distintas a las nuestras, que creo que es algo que repetimos nosotras dos mucho con la fantasía, pero que está basada en la nuestra y que lo que hace es que nos permite ver la realidad de una manera diferente, ¿sí? Como creo que esto lo hablamos literalmente en el capítulo 0, que era como, no sé cuál de las dos lo decía, pero es como, podemos ver un árbol como simplemente un árbol, o sea, podemos ver un árbol y ver una silla, pero también podemos ver un árbol y ver un ser vivo, que ya sea, no sé, por ejemplo, un ente de Tolkien que cobre vida, que se levante, que se mueva, pero también puede ser, no sé, la casa de una dríade o de una ninfa, como es ese pensamiento mítico, eso, el mundo, la mirada mítica es una mirada distinta del mundo, no es una mirada que no es secular, que le permite a las cosas tener vida y les permite una forma de relacionarse distinta. Por eso es que alguien puede hacer una cola de cerdo o puede irse volando, porque las relaciones entre las cosas están distintas y en esa visión mítica, por lo general, los elementos del mundo están muy interrelacionados entre sí. Entonces, si algo le pasa a un bichito, pues puede ser que afecte como hasta el cielo, ¿sí? Como tenga consecuencias universales. Y universales no hablo como solo la Tierra, sino de literalmente universales, ¿no? Como, ahí podríamos hablar como ese efecto mariposa del que hablan, que si algo pasa por allá en Japón, eso tiene consecuencias acá hoy en día en María y yo grabando esta conversación. Pero ya como pasando a otra, pues estamos la última que vamos a tratar acá hoy, que es la fantasía histórica. La verdad, María y yo no es como que hayamos leído muchas fantasías históricas, leído muchas fantasías históricas, la verdad nos llamamos, como en la investigación fue un subgénero que nos llamó muchísimo la atención. Y después, como su nombre yo creo que lo dice, es como una mezcla entre fantasía y novela histórica. Las novelas que tratan de recrear pues algún momento del pasado, algún hecho del pasado. Y lo chévere de este tipo de fan de historias es que tienden a cuestionar nuestra manera de comprender la historia, de hacer historia, y yo creo que también hasta la institución misma de la historia, ¿no? Que pues surge en el siglo XIX ya como tratando de tener un método propio, de mostrar el mundo, y todo eso lo cuestiona, ¿no? Nos pregunta como, ¿tú cómo estás seguro de lo que está en el libro de historia pasó? Y obvio, vamos a hablar de fuentes y de datos, pues que los historiadores básicamente se la pasan estudiando en manuscritos antiguos, hasta trabajando de la mano de la arqueología, de la antropología y esas cosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si luego encuentras como de esa variabilidad que puede tener la narración histórica si encuentras otra fuente? Si llegas a encontrar otro fósil, otro dato que te cambie la mirada, ¿no? Como de cómo sabemos que las leyendas en verdad no ocurrieron y por qué las catalogamos como leyendas y otras cosas sí las denominamos. Y eso es como son leyendas o tienen elementos fantásticos, entonces son fantasía y cómo clasificamos, ¿no? Cómo marcamos la línea entre los hechos que nosotros consideramos reales, entre comillas, y los que consideramos fantásticos o fantasía, entre comillas también, ¿no? Cómo distinguimos entre el mito, la leyenda, todo eso y lo real. Y de estas novelas nos cuestionan, nos ponen a preguntarnos eso, ¿no? Como el papel del historiador, cómo se hace historia, cómo la pensamos, cómo eso nos genera determinadas comprensiones de mundo, ¿no? Porque nos forman, pues, un pasado, ¿no? O sea, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial existió, pues ocurrió, y eso genera un montón de cosas, ¿no? Pero dependiendo cómo de la manera como se nos presente, pues vamos a entender, vamos a estar como, sí, vamos a tener una comprensión distinta a la de otra persona respecto a ese mismo hecho histórico. Sí, exacto. Siempre está cuestionándonos como la forma en la que nosotros dimos por sentado que eso era así. Nos lleva como a replantearnos eso, pero también no solamente cómo lo creímos, sino también por qué lo creímos, ¿no? O sea, como lo que tú decías ahorita, claro, hay evidencia, hay documentos, pero ¿quién garantiza que eso fue no, de pronto no lo que pasó, sino lo único que pasó? O sea, ¿qué tal si solamente se contó una parte o sí, o sea, se decidió omitir algo? Yo creo que en ese sentido también pone sobre la mesa el hecho de quiénes están haciendo la historia, ¿no? ¿Quiénes escriben esos documentos? Porque por lo general, pues los escriben las personas con poder, ¿no? Las personas con posiciones, no quiero decir importantes, pero que el dinero o la política o lo que sea les permite pues una posición prominente y son ellos también, de hecho, ¿no? Si son documentos las personas que saben leer y escribir, empezando por ahí, ¿no? Sí, Y si no se va a épocas anteriores, pues no, y hoy en día también la tasa de analfabetismo en Colombia es como todavía muy alta. Entonces, ¿quién está haciendo la historia, no? Y desde qué perspectiva, porque es muy distinto un campesino
en el campo que María y yo acá, o el presidente, ¿sí? Como que tenemos motivos distintos en la vida, nos podemos encontrar, pero también tenemos diferencias, o sea, como es muy diferente, pues cada quien hace historia, ¿no? Y darle como la posición desde la que le damos sentido a los hechos históricos, pues cambia según nuestro lugar en el mundo. Entonces también pues este tipo de fantasía se lo cuestiona porque trata de, otra vez valga la redundancia, usando la palabra cuestionar la historia con lo que podemos imaginar sobre ella y con lo que podemos preguntarnos sobre ella. Entonces ahí vienen como dos tipos que María nos va a contar. Ok, entonces pues por un lado tenemos la figura del académico, que en realidad está presente en los dos tipos, pero bueno, entonces en el primero, la figura del académico, vemos que parte de libros, de investigaciones y de todo tipo de material que le dé cuenta pues de los hechos históricos, que incluye, no sé, fechas, evidencias, manuscritos, testigos, toda esta información y datos en general que le permiten de alguna forma pues comprobar por sí mismo que lo que conoce como historia es todo lo que pasó o si hay algo más o también cómo fue que ocurrieron realmente los hechos. Entonces es un personaje que no se queda solamente con lo que le dijeron, con lo que le contaron como esta es la historia y así pasó, sino que tiene una inquietud que lo lleva a buscar, pero esa inquietud viene dada por la presencia de la magia en un mundo pues en el que la magia no es lo común. Y ya por otro lado, como les decía ahorita, pues también tenemos la figura del académico, que es muy común en este subgénero, pero entonces en este tipo difiere del anterior, ya que más que quedarse en los documentos históricos, el académico en este caso tiene la posibilidad de remontarse a esa época, porque en su mundo sí existe la magia. Después trae cuestión, yo creo que es otro elemento de la fantasía, esto sí, yo creo que es como, pues no sé si es transversal, pero creo que sí en muchos tipos de fantasía pasa y es el hecho de una cierta relación con el conocimiento, ¿no? Y de los hechiceros y los magos con el conocimiento, porque lo que tiende a pasar es que ese académico es alguien que puede hacer magia, ¿no? Y para hacer magia, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, ¿no? Hay que Sí. adquirir cierto tipo de conocimiento. Eso pasa en Harry Potter, ¿no? Hay que ir a Hogwarts o a las otras escuelas a aprender magia. Está Dumbledore, que es la figura de poder super, pues no poder supremo, pero sí que es súper inteligente, pero está Voldemort también, que se vaya a conocer otras cosas. Y está, no sé, yo pensaba en ejemplo más, pues no sé si es más reciente porque pues yo no me leí los cómics y no creo que lo haga, pero en, en la serie de WandaVision, no sé si la han visto, pero pues ahí está la bruja escarlata, pues está Wanda, que pues al final la vamos a ver estudiando magia, básicamente, como para aprender a, no sé si a controlar sus poderes o hacerte a conocer más también a sí misma y esa parte que la constituye como la bruja escarlata, ¿no? Esa magia. Entonces como que siempre esa magia está muy ligada al conocimiento y es algo que pasa acá, ¿no? Que los magos tienden a ser personas estudiosas, ¿no? Sí, es como que en este tipo de novelas el erudito de alguna forma es otro término para referirse al mago, ¿no? Como está el académico, pero siempre es como esta figura de conocimiento que al final nos lleva a desdibujar esas líneas que existen entre lo que conocemos como real o los registros que se tienen de lo que es real con lo fantástico. Y también nos está cuestionando todo el tiempo, pues debido a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué damos por sentado que lo que nos cuentan como real sí es real y no hay fantasía ahí? Y eso también habla como de ese cambio no sé si es llamarlo de pensamiento, pero pues, que se dice también en la historia que pasó en la humanidad, ¿no? Entonces, no sé, todo lo del Renacimiento, la Ilustración, el siglo de las luces, bueno, el siglo de las ilustración, si no estoy mal, pero todo ese cambio de mente que se pasó de un pensamiento mítico, como hablábamos ahorita con el realismo, a un pensamiento ya más racional, ¿no? Y cómo a veces la humanidad ha tratado de distinguirlos tan fuertemente que pues no como que desechamos toda esa otra manera de comprender un mundo que presenta pues ya más magias, que se trata de leyendas, de historias, de cuentos de hadas, de mitos, de narraciones orales, ¿no? Y de esas cosas que tienen magia y nos vamos ya por literalmente los hechos. Entonces, pues yo creo que ya habiendo dado como 8 tipos Ujú. de subgéneros, o sea, creo que ya se dieron cuenta de que hay, como que hemos demostrado que hay muchos subgéneros y aquí podríamos seguir, ¿no? Como hablamos de que en verdad tenemos una lista como de 20, 30 subgéneros en un cuaderno que encontramos, pero volvemos a esas preguntas, ¿no? Como,
porque surgen tantos, como que yo a veces siento que los que vimos acá hoy tienen como un sentido, como que sí, pero ya hay otros como que yo no llamaría un libro fantasía de dragones solo porque hay dragones son centrales, como que, bueno, no sé cómo. Eso me pone a pensar, ¿no? Como que en verdad qué rasgos, porque elegimos solo un rasgo para definir un género, por ejemplo, la fantasía victoriana, solo porque ocurre en la fantasía victoriana y ya, o sea, como, ¿por qué hacemos eso? Pero también cuáles son los puntos de encuentro entre los subgéneros, por qué pasan. Sí, claro, hay muchos híbridos, por decirlo así, igual como veíamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, fantasía oscura, de hecho también con la que acabamos de mencionar, o sea, siempre pueden llegar a ver esas relaciones entre subgéneros. Y hablando antes de volver a estas preguntas, como en fantasía histórica, creemos que nosotros no hemos leído mucha fantasía histórica, pero en la saga de los confines se supone, no, que eso sí no la leímos, es como un volver a contar la conquista, pero desde el lado de las comunidades indígenas, Ujú. que es muy chévere, en verdad, es muy difícil de conseguir, pero esos libros hay que leerse, no son Te lo súper recomendamos. súper recomendado. Entonces, como también la fantasía permite ver esos hechos históricos desde otros puntos de vista, ¿no? Ujú. Darles como la vuelta. Y ya volviendo como esas preguntas, como que define un género, ¿no? Un solo rasgo, un conjunto de ellos. Yo creo que María y yo nos vamos por el conjunto de elementos, como lo que hacía para, por ejemplo, ¿no? Pero ahí están las dos posiciones. Toro, para definir lo fantástico, usa un solo rasgo, pero para, pues, usa todas las estructuras retóricas y cómo los distintos elementos de una narración forman esa estructura retórica. Y como los rasgos que elijamos para definir un género, pues nos van a dar ciertos resultados, ¿no? O sea, si Toro se pone a buscar solo un rasgo, pues no va a llegar a lo de Fara. Y si Fara se pone a buscar estructuras retóricas, pues tal vez no llega a lo de Toro. Entonces, como los conceptos que usamos y en los que nos basamos, pues nos dan, pues nos permiten clasificar el mundo de una manera específica. Y eso no solo pasa, yo creo que en la literatura, sino como pues en muchas áreas del conocimiento y de la vida. Sí, ahí también nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto influye que el lector sepa qué subgénero está leyendo y cómo esto incide también en las expectativas que él tiene frente a lo que está leyendo? Ya hablábamos en los episodios anteriores como que esas expectativas que se van generando a través de la vida, por, no solamente por lo que leemos, pero también por lo que vamos viendo y bueno, por nuestra experiencia en sí como seres humanos, como el hecho de saber que hay ciertos subgéneros determina de alguna forma o incide en esas experiencias de lectura que tenemos. ¿Qué pasa si yo no sé que existe el romance paranormal y para mí leer Crepúsculo, pues más allá de eso es como una intrusión? Me quedo en eso, pero no me pongo a decir como, oh, sí, un romance paranormal, el vampiro y la humana. No sé, o sea, eso afecta de alguna forma, y con afecta no me refiero necesariamente a negativamente, pero eso afecta en la experiencia de lectura, no sé, desconocer o conocer esos subgéneros. Y también hay como cuál es el papel del lector en la construcción de esos subgéneros, ¿no? Si él es el que los pone, o sea, si hablan del gusto, de los gustos de los lectores, o si es algo ya como hablamos al principio más del mercado, ¿no? Aunque el profesor Andrés tiene un punto en el capítulo anterior, es como pues una, pues bueno, acá, al menos acá, yo no conozco ninguna librería en la que esté dividida como en fantasía épica, fantasía oscura, fantasía urbana, fantasía histórica. Y no, de hecho es como literatura juvenil, a veces ni Sí, siquiera está como fantasía. sí, entonces como que quiénes están dando estos subgéneros, ¿no? Y también ahí podemos entrar, yo creo que a un punto que acá no hemos tocado, pero cómo se relaciona todo esto como con el mundo de BookTube y Bookstagram y cómo también pues esos creadores de contenido, los booktubers y los bookstagrameros, que otras veces que ponemos el hashtag de Bookstagram, ahora estamos ahí también, pero cómo influyen también esas personas y sus opiniones al respecto, ¿no? Porque en nuestra investigación, pues en verdad encontramos booktubers que en verdad dan como 40 tipos de subgéneros, Sí. ¿no? Y eso también es porque el público quiere saber y les pide saber más sobre, bueno, qué estamos leyendo y en qué categoría entra. Entonces, ¿cómo ha influenciado todo eso el mundo booktube, ¿no? Toda esa definición y creación de subgéneros. Claro, y también como esa influencia que ellos tienen también de alguna forma ha incidido en el mercado, en las editoriales y especialmente yo digo como en la relación del lector con la literatura. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años yo escuché por primera vez el término de fantasía urbana o lo conocí pues precisamente como creo que fue en Bookstagram. Estaban hablando de un libro y fue como sí, fantasía urbana.
algo nuevo para mí. Pero sí es como esto y también como esas figuras que nos hablan de libros, como inciden también en no solamente en lo que queramos leer, pero en la forma en la que leemos y nos acercamos a eso que estamos leyendo. Y ya creo que para terminar, como la pregunta de como qué instituciones o dinámicas definen los géneros, como el mercado y cómo se cruzan en esas definiciones el mercado editorial, el mercado de libros y la academia, ¿no? Ujú. Como esos dos polos a veces, porque a veces lo editorial y lo académico van a veces como por caminos distintos, pero cómo se cruzan o cómo generan definiciones distintas o cómo trabajan en conjunto para generar definiciones, ¿no? Como qué pasa, están de acuerdo con las definiciones o pues dicen no, eso no es así. Entonces, mientras que unos solo se preocupan por las ventas, los otros están allá pensando en estructuras retóricas y en teorías literarias y, ¿no? Y en cómo en el estilo del autor y en la vida del autor y en qué género está ahí, ¿no? Y también una cuestión de cómo entran todos esos subgéneros en los como es de alguna manera esos grandes géneros literarios como no sé, la novela, la poesía, el drama, cómo se relaciona todo eso, ¿no? Porque la fantasía también la fantasía moderna, es algo que surge muy en conexión con la novela, como ya veíamos con el propio Andrés. Entonces, cómo se mete también cómo se relacionan estas definiciones de estos subgéneros, estas definiciones de la fantasía o la literatura de fantasía con esas definiciones que da el mercado, pero también la academia y cómo eso genera una relación que afecta al lector, ¿no? Y que también lo cuestiona y cuestiona su lugar pues su posición como lector, pero también cuestiona la posición que toma el mercado y la academia misma. Claro. Y también pienso en pues lo que llega más a los lectores, ¿sí? Las discusiones que tienen lugar en la academia, si tú no estás involucrado como específicamente en un ámbito que gira en torno a eso, o lo que se dice en el mercado, en las redes, y pues también recuerdo lo que decía el profe Andrés en la conversación anterior de, bueno, cuando él como que se dio cuenta que realmente sí podía hacer su tesis en fantasía, ¿no? Es como también como desconocimiento un poco de lo que pues se puede hacer en torno al género desde la academia, como que no se le ha dado todavía ese lugar, a pesar del auge que ha tenido como género, pues no se le ha dado todavía ese lugar en la academia. Y por eso como que no es por decir, ay, el refugio, sí, pero como también la importancia de generar estos espacios que se pregunten estas cosas, ¿no? Para tal vez, aunque yo sí creo que el podcast está como tendiendo a un público como que en verdad le interese meterse en cómo a pensar estos temas y no solo como vamos a leer todos los libros de fantasía que hayan por ahí, pero también tal vez esto le pueda llegar a lectores que les encante la fantasía y de alguna manera descubran como vamos a pensarnos el género también, ¿no? Y sus dinámicas y cómo lo estamos definiendo y por qué lo estamos definiendo de tal manera. Ujú. ¿No? Entonces, como que estos espacios también tal vez puedan ayudar a preguntarse todo eso, ¿no? Y a tal vez preguntarse, yo creo que también por esa relación también nosotras dos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el mercado y con la academia y desde qué punto, desde qué lugar en el mundo estamos haciendo esto, ¿no? Y cómo estamos en esa línea intermedia entre esas dos cosas, si nos vamos más por un lado o por el otro, o cómo nos influye, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que ya podemos como cerrar aquí el episodio de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por estar otra vez hoy con nosotras. Esperamos que hayamos logrado explicarnos, que no hayamos bombardeado con demasiada información. Bueno, con demasiados subgéneros y pues invitarlos a cuestionarse, ¿no? A ustedes les gusta también como saber qué tipo específico del libro están leyendo no solamente de literatura fantástica, sino de todo, ¿no? Si estoy leyendo, me gusta la novela histórica, me gusta que también ayuda al lector a como a reconocer sus gustos, ¿no? Pero también cómo podemos cuestionar esos gustos, por decirlo de algún modo, y también acercarnos a otros tipos de textos y relatos. Gracias por estar con nosotras y hoy en esta ocasión queremos preguntarles cuál es su subgénero favorito. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, los invitamos a visitar nuestro Instagram donde estamos compartiendo contenido usualmente. Nos encuentran como el Refugio de Fantasía y pueden dejarnos todos sus comentarios y reflexiones al respecto pues en nuestras cuentas en YouTube o si quieren en Instagram también estaríamos muy felices de leerlos. Chao. Noticias del Refugio. Te esperamos en el próximo episodio con 2 invitados. Te hablaremos sobre el mundo editorial y la fantasía.